El costo de las inscripciones y la inhabilidad de candidatos para las próximas elecciones es bastante grande, afirmó el registrador nacional. Además, opinó de otros temas que compromete a los sufragantes. Pues si uno calcula que se gasta 1,5 millones por mesa y en una mesa en promedio hay 200 votos, eso quiere decir que un candidato de 40.000 votos son 200 mesas. 200 mesas ha costado instalar más o menos 300 millones de pesos. Eso es un cálculo que se hace en ese sentido. En cuanto al tema de la reforma política, aseguró que es insuficiente y que se necesitan más debates. Digamos que la reforma política se queda insuficiente. En ese tema de nulidad de inscripciones, pienso que debe haber un mecanismo donde se debata más, como en las instancias del escrutinio, el tema de las inhabilidades. La Registraduría Nacional también informó que las autoridades municipales están estudiando alternativas para que las personas afectadas por el invierno puedan inscribirse en la fecha pactada por esta entidad. La medida sí está que en aquellos sitios donde definitivamente los comités de seguimiento electoral concluyan que no es posible adelantar por el invierno un puesto de votación, ese puesto de votación será retirado y trasladado a la cabecera municipal, pero mientras tanto ya se continúa con las consultas. Hasta el momento son 886 municipios los que tendrán votaciones para la consulta de 6 partidos políticos. Además, serán 38.000 mesas para los 8.200 candidatos inscritos para esta primera etapa electoral.